Después del 2 de junio, como les he dicho a ustedes, estamos en una etapa ya distinta, en la construcción de un régimen autoritario, lo cual implica, vaya paradoja, la destrucción de leyes e instituciones en los que hasta ahora se había cimentado nuestra propia democracia. Este fin de semana estaremos asistiendo ahora a la debacle, la destrucción, utilizo otra vez el término, de nuestro sistema de procuración de justicia. ¿Y por qué lo utilizo? Porque lo primero que hay que señalar es que el gobierno de la República no busca una reforma del Poder Judicial de la Federación, una reforma a nuestro sistema de procuración de justicia. Si esto fuera, tanto usted como nosotros estaríamos completamente de acuerdo. Nadie en su sano juicio podría disentir de la necesidad de enmiendas para que haya en nuestro país una pronta justicia cuya lentitud, distorsión y corrupción padecemos todos. Nadie duda de eso, insisto. El tema es que no se plantea una reforma del gobierno federal, una reforma en el sentido pues de adecuar nuevas condiciones, nuevos reglamentos, nuevas leyes, de sancionar distintas prácticas. En efecto, en un proceso de reforma, construir un sistema de justicia más eficaz, más eficiente. Eso no se lo plantea el gobierno. El gobierno lo que se plantea es apropiarse también de este aparato de justicia y así ser, además, el brazo ejecutor de la propia justicia que los mexicanos en los distintos niveles de la procuración de la misma van buscando. El asunto es que además se plantea la elección de jueces, magistrados y ministros de todas las jerarquías más altas de esta procuración de justicia. Y con eso, en efecto, da una carga a los ciudadanos para que ellos, incluso sin conocer trayectorias, sin conocer nombres, voten al respecto porque, y ahí es lo hilarante también del populismo autoritario, pues el pueblo es tan sabio que puede incluso ser adivino y determinar quiénes sí y quiénes no, hombres y mujeres, puedan formar parte de este nuevo modelo de procuración de justicia. Eso es lo que busca el presidente de la República y por eso es que acalló de inmediato, porque 12 días son muy pocos, el mínimo atisbo de una discusión amplia que es el que asomó Claudia Sheinbaum. La llamó a cuentas, le dio, como ustedes han visto, su besote de propiedad y en consecuencia también la convirtió, porque eso siempre ha querido el presidente de la República, en su brazo ejecutor de esta encomienda, porque además la propia Claudia Sheinbaum ha anunciado que este fin de semana se harán 3 encuestas, una de Morena y 2 contratadas a casas para tal efecto, y el lunes estaríamos ya en condiciones de saber los resultados. Ya sabemos cuáles son, sin embargo, desde ahora, en una legitimidad que busca el gobierno que no le hace falta. 35 millones de ciudadanos sufragaron en su favor como para que todavía busque este tipo de parafernalias muy propias de la propaganda populista. Y bueno, pues con eso también ya generar una ruta de un supuesto parlamento abierto donde ya se encuentra también la resolución que acabo de mencionar, que es la elección de los distintos niveles jerárquicos del sistema de procuración de justicia por medio del voto universal, directo y secreto. Así, en un modelo que pues no implica en efecto ninguna análisis como se había pretendido o había dicho Claudia Sheinbaum que pretendía, con expertos en la materia, con escuelas universitarias dedicadas a el derecho, etcétera, etcétera, y que bueno, pues más bien se está estableciendo un cómodo veredicto, para lo cual tiene Andrés Manuel López Obrador a su brazo ejecutor, ya dicho, Claudia Sheinbaum, y a su maquinaria electoral, que en este caso sería legislativa, Morena y sus aliados, para, en efecto, el próximo año, por estas fechas, ya estaría el país pues sometido al vértigo también de un nuevo proceso electoral, esta vez para elegir a sus jueces, magistrados y ministros, así como ustedes lo están
escuchando. No importan trayectorias, no importan reputaciones, lo que aquí va a importar en efecto es pues la dádiva que le representan estos personajes nuevos a el gobierno federal. Por eso he dicho que se apropia de la propia justicia, pero al mismo tiempo también hay que decir que pues aquí en nuestro país distintos grupos, poderes fácticos de la delincuencia organizada se están frotando las manos para poder elegir a quienes más tarde los pueden exonerar. De ese tamaño es el drama que vive nuestro propio país y no vemos, en etcétera, no vemos cómo detener este expreso, este tren siberiano que viene y que, bueno, pues apenas estábamos en la evaluación relacionada con la derrota electoral de la oposición. Apenas estábamos en el subrayado de las crisis de los partidos políticos, cuando ya estamos enfrente de un proceso que el próximo lunes, no lo duden ustedes, seguirá dominando la materia pública en nuestro país. Serán dos, porque eso es lo que hace el populismo, la propaganda populista, dominar siempre los temas del intercambio público. Este será los resultados previsibles de la encuesta y luego, a mitad de semana, pues será desde luego el anuncio de la integración del gabinete del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ejecutado por Claudia Sheinbaum. En esa es, digamos, la panorámica en la que nos encontramos, viendo un modelo en el mundo, el único modelo que ha existido en el mundo, que es el de Bolivia. Esto que les estoy comentando se intentó hacer, se hizo en 1911 en Bolivia. Se llegaron a elegir por primera vez pues todas estas piezas del sistema de procuración de justicia en 2013 y luego también en 2016, y ahora hay un impasse en el propio país porque las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo en el listado que presentarían al electorado, porque lo que ha sucedido en los últimos 18 años en Bolivia es que cambió el poder dominante del partido que entonces llevó a pues esta conclusión, a esta manera de entender la procuración de justicia, que no es otra cosa más que cederla al poder político unipersonal, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. No funcionó, fue un fracaso, subrayo, una experiencia que se encuentra ahora latente por las razones que he comentado y que es única en el mundo. No hay otra experiencia similar en el mundo que ha significado además un desastre. Aquí la pregunta es si los mexicanos tendremos que ver pasar igual otras 2 décadas para darnos cuenta de este tipo de grandes, gravísimas equivocaciones, o será antes, o incluso también será o tendrá que pasar mucho más tiempo para eso. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en medio de la crisis que tienen los partidos políticos, en un sistema democrático que se había sustentado en ellos, pues forma parte también de esta serie de bombardeos su crisis, claro, y porque además ustedes se dan cuenta que no tienen capacidad de reacción frente al drama que estamos viviendo ahora, y pues esta intentona ya de Andrés Manuel López Obrador. Así es como va a cerrar formalmente su sexenio, pero realmente, en efecto, su ejecución política, la de el ir moldeando todos estos aspectos que tienen que ver con el nuevo sistema político mexicano de corte autoritario, los va a seguir diseñando, porque como hemos visto, esto es el plan C, es apenas en el vértice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vendrán los organismos autónomos del gobierno, dentro de ellos destacadamente el INAI y, por supuesto, claro está, el propio Instituto Nacional Electoral, y así iremos asistiendo a el propio desmoronamiento de lo que fueron los pilares que fuimos construyendo durante tanto tiempo, 1977-2024, y que, claro, la destrucción siempre tiene un poder mucho más contundente para arrasar, en efecto, en cuestión de años.
En 5 años el presidente de la República ha herido de manera fundamental a la propia democracia y ya ha establecido las bases del cimiento autoritario para, en efecto, terminar acabando con la propia democracia en un país en donde, al menos en este proceso electoral, la mayoría no votó por la democracia, la mayoría le dio al presidente de la República y a Claudia Sheinbaum todo el poder para acabar con la propia democracia.